Buenas noches, el Señor les bendiga. Me da mucha alegría ver a muchos de nuevo. Hay algunos nuevos esta noche que no estuvieron anoche. Levanten la mano. Varios. Bueno, bienvenidos. Y una pregunta que no hice anoche que quisiera hacer. Los que son egresados del seminario, hay algunos egresados, ahí hay uno atrás, Giovanni, hay otros egresados. Tenemos una egresada del IMM, hay algunos estudiantes actuales del IMM. Uno, dos. Hay algunos, conocí uno futuro estudiante del IMM, Juan Camilo. Futuros, hay varios. Y levante la mano si usted es de afuera, o sea, es, digamos, la primera vez que viene al seminario. Hay algunos. Bueno, entonces ojalá que el video fue edificante para nosotros, para mi esposo, para mí. Me fue muy especial ver esta institución que el Señor ha bendecido tanto, ¿no? Ya son 78 años, creo. Jennifer, ¿eso fue hecho hace 2 años o cuándo? Jennifer, ese video cuándo fue hecho? Hace 3 años, ¿no? Entonces, ¿eso fue 2019? No. Ah, sí. 44, 70, sí, eso sería 2019. ¿Sí? Entonces estamos 78 años ahora, imagínense. Mucha trayectoria, mucha bendición. Y con mi esposa comenté ayer, pues algunos nuevos, con mi esposa hemos venido desde el 97, cada 4 o 5 años, he dado clases en el pregrado. Las últimas veces he estado dando más clases en el IMM. Parte de la razón por eso es que ya el seminario tiene muchos profesores que pueden utilizar por Zoom, desde el exterior. Pero el IMM funciona mejor en persona. Entonces, un privilegio estar con ustedes. Si no estuvo ayer, si usted está nuevo hoy y quiere conversar un poco conmigo en el descanso, vamos a tomar un descanso a las 7:30. Le puedo dar más acerca de mi trasfondo. Jennifer ha hecho disponible las diapositivas de ayer. Entonces, para los nuevos, ellos tienen acceso a eso también, ¿no, Jennifer? Pues Jennifer está distraída con la gente que está llegando, pero creo que allá pues tengo una página sobre mi trasfondo, y entonces no voy a repasar eso otra vez. Quiero entrar en la palabra de una vez. Vamos a mirar, no está allá en la pantalla. Vamos a comenzar con Primero de Reyes, capítulo 12, 1 a 8. Para los que son nuevos hoy, no estamos siguiendo exactamente, o sea, capítulo por capítulo, como realmente empezamos poco de segundo de Samuel, porque Samuel va corrido con reyes, y nos enfocamos ayer en el rey David. También tratamos un poco a Salomón, y vamos a seguir con Salomón, con David y Salomón poquitico, y luego seguir adelante desde ahí. Ahorita vamos a mirar más allá de David y Salomón. Vamos a mirar algo que pasó con el hijo de Salomón. Y él se llama Roboam. Capítulo 12 dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba
en Egipto y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, eso es Salomón, tu padre Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Bueno, hasta ahí voy a leer. Entonces, lo que pasó es que siguió el consejo de los jóvenes y los jóvenes dijeron, si tu papá fue duro, tú tienes que ser durísimo. Eso fue el consejo de los jóvenes. En cambio, los ancianos le dieron un consejo sabio, ¿no? Si tú sirves al pueblo, ellos te van a servir a ti, ¿no? Ayer terminamos hablando de lecciones que podemos extraer de la vida de David, ¿no? Lecciones que se aplican en el liderazgo de la iglesia. Eso fue uno de los enfoques ayer. Y aquí vemos una lección más sobre el liderazgo. Ahora, yo soy tentado a decir que la lección aquí es que siempre el consejo de los ancianos es mejor que el consejo de los jóvenes. Pero no es verdad, ¿no? A veces los jóvenes saben mucho, ¿no? Y a veces los ancianos, pues con mi esposa no nos decimos ancianos todavía, pero estamos llegando a eso, pues, lo vemos en el horizonte, ¿no? Pero eso no es la lección aquí, ¿no? Uno no puede sacar esa conclusión de este pasaje, pero sí hay un principio importantísimo, ¿no? Y es un principio del líder siervo. El principio, y hay libros enteros que han sido escritos sobre la idea del liderazgo que se hace con una actitud de siervo. Y claro que el que más modeló eso en toda la historia de la humanidad es Jesucristo mismo. Esto es un punto interesante en el Antiguo Testamento donde vemos una chispa de luz de lo que va a ser Cristo. Pero desafortunadamente Roboam no recoge esa chispa de luz. Más bien la rechaza para un consejo que no tiene sensatez. Pero la lección es clara, ¿no? La lección es que es necesario, como un líder, entrar en su posición, en la posición de líder, siempre con una actitud de siervo y mantenerlo siempre, porque es fácil empezar como siervo y terminar creyéndose uno rey, ¿no? Eso pasa con tiempo, ¿no? Pocas veces alguien entra en el liderazgo y está todo creído en comienzo y luego se humilla. Eso, sin una obra muy especial de Dios, eso no pasa, ¿no? En general, con tiempo, la gente se pone un poco más duro, pero lo que es el consejo aquí, un consejo muy práctico que encontramos en el libro de los reyes, es para tener un liderazgo bueno, sano, que funciona. Uno tiene que entrar y mantenerse como un siervo. Usa la palabra 2 veces, ¿no? Allá. Dice en versículo 6. 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres. Así, fueres siervo y los sirvieres. Si el líder tiene que modelar el proceso de ser siervo y luego el pueblo debe responder con una actitud de servicio.
Eso también debe ser un matrimonio, ¿no? Si uno cree, como la Biblia dice en la cabecera, se dice del hombre en el matrimonio, el hombre tiene que tomar la iniciativa, ser siervo de su esposa, y la esposa debe responder como siervo. ¿Sí o no? ¿Mi esposa cree eso? Está de acuerdo, ¿ve? y si yo no tengo actitud de siervo, a mí me dicen. Pero bueno, funciona en el trabajo, ¿no? Un gerente en una compañía, si tiene actitud de siervo de toda la organización, el pueblo sigue y quiere servir. Un ambiente sano donde hay deseo de servirse mutuamente. Qué principio tan bonito encontramos aquí. Entonces eso podemos añadir a las lecciones de liderazgo de David, pero desafortunadamente aquí es una lección que no se cumplió, sino a nivel de consejo. Ya en Jesús la vemos en acción, ¿no? Bueno, oremos para comenzar entonces y de aquí arrancamos. Señor, gracias por tu preciosa palabra y las lecciones del liderazgo que seguimos encontrando en tu palabra, aun si no fueron acogidas, no fueron recibidos esas lecciones, pero sabemos que todavía existen esos principios hoy, gracias que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha reunido en esta noche, que nos ha dejado un ejemplo extraordinario de cómo es ser un líder siervo. Nos queda con nosotros y te damos gracias por ese modelo que tenemos en Él. Pedimos que podamos seguir creciendo individualmente en nuestras iglesias, aplicando este principio de ser líderes que son siervos líderes, Señor. Entonces pedimos esa bendición a través de tu palabra en esta noche, que todo lo que aprendemos nos ayuda a ser líderes que tienen corazones de siervo. Pedimos tu bendición en todo lo que estudiamos y hablamos en esta noche, Señor, que tu Espíritu nos guíe y que tu misma presencia esté entre nosotros. En Cristo Jesús te damos la gracia. Amén. Bueno, ¿algún comentario sobre este pasaje de líder siervo? No. Bueno, al comienzo siempre son poco tímidos, pero bueno, luego se me abre. Esta noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está el tamaño de la letra? Más o menos, la intenté hacer un poco más grande, pero ya no cabe más. Entonces, si están bien atrás, hay espacios aquí adelante. De todos modos, las diapositivas van a estar disponibles a partir de tal vez esta noche, más tarde o mañana. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Algunos últimos detalles sobre David y Salomón. Luego vamos a continuar con el reino dividido, que apenas llegamos hasta el reino dividido ayer. Y por causa de esta decisión de Roboam, de escoger el camino de la mano dura en vez del corazón de siervo, se dividió el reino. Imagínense, por esa causa. Pero claro que estaba ligado al pecado de Salomón también. Bueno, el concepto de múltiples perspectivas en la Biblia, eso teníamos que tratar anoche y en alguna forma la brinqué, pero no tuvimos tiempo de todos modos. Esta noche trataremos el tema de las perspectivas múltiples en la Biblia. Otra diferencia grande entre Reyes y Crónicas. Ayer tratamos una diferencia, varias diferencias, pero esta noche van a ver otra que todavía más impactante tal vez. Los Reyes del Norte, sí busqué en el internet porque me suena como un conjunto de músicos. Sí son, pero son de Ecuador, haga de cuenta, los Reyes del Norte. Yo dije que era un conjunto de México. Los Reyes del Norte en México es una banda de narcotraficantes. Entonces, tal vez me sonaba por eso. Pero en la Biblia los Reyes del Norte, o sea, los reyes después de la división entre norte y sur, las 10 tribus del norte, algunos dicen 11, pero son 10, las 10 tribus del norte se llaman ya Israel y vamos a enfocarnos sobre Acab, Jehú. Yo no creo que llegamos hasta jueves. Vamos a hablar sobre Elías y Eliseo, los dos profetas famosos de esta época,
Y vamos a continuar con la línea cronológica. ¿Todos tienen su copia de la línea cronológica? Allá Giovanni atrás tiene copias si usted no recogió una al entrar o si se le quedó, de pronto le dan otra. Bueno, entonces, ¿hay algo que prometí anoche que no es parte del plan esta noche? Bueno, seguimos adelante. Entonces, algunos últimos detalles sobre el rey David. Segundo Samuel, vemos no solamente su pecado, sino su sufrimiento. Más que todo resultado del pecado. Pero no solamente como resultado del pecado. David sufrió mucho. David sufrió, antes de ser rey, ser perseguido por Saúl, ¿no? Años de ser perseguido. Y no había hecho ningún pecado en ese punto. Pero a través de esa experiencia él aprendió a confiar en Dios. Muchos de los salmos que tantos apreciamos fueron escritos durante esa época cuando él estaba, o inspirados por lo menos, durante esa época cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Todo eso está en primero de Samuel. Ya en segundo de Samuel es donde él entra plenamente en su cargo de rey de Israel. Y en el comienzo le va muy bien, pero sabemos del pecado que tuvo con Betsabé. Y a partir de eso comenzó a sufrir, ¿no? Problema tras problema tras problema, ¿no? Él sufrió mucho cuando Amnón, su hijo, violó a media hermana, a Tamar. Pues, imagínate, pues, si el hijo de uno viola a la hija de uno, o sea, un sufrimiento horrible. La forma que lo manejó tampoco fue muy bueno. Lo más doloroso, y esta parte de la Biblia me llama mucho la atención, lo más doloroso que yo creo que sufrió David fue cuando su hijo, Absalón, se rebeló contra él y se declaró rey. Y entonces, recuerda que el muchacho de 17 años pudo confrontar a Goliat, el gigante, con una piedrita, con una bolsa de piedritas, ¿no? Ahora el rey de Israel, con todo el ejército detrás de él, no pudo con Absalón. Y el rey David, como perro que pone la cola entre el rabo, mi esposa siempre me recuerda si es cola entre el rabo entre el rabo entre las piernas. Se va. Sale de Jerusalén con miedo de su hijo. Poco de pueblo se le pega, tiene sus guerreros ahí y se va. Y se va y sale. Es un momento tan triste que este gran rey, el rey más grande de toda la historia de Israel, que fue capaz de por fe ganar contra Goliat, ahora huye de su hijo. Es un momento tan triste en las Escrituras. Entonces, se va y mientras está fuera de Jerusalén, Absalón lo persigue, hay una guerra. David dice, cualquier cosa que pase, no maten a Absalón. Joab, el general del ejército, no le hace caso. No tuvimos chance de hacer eso. Quiere hacer un estudio fascinante de la vida de David. Mira la relación entre David y el general del ejército Joab. Hay una relación de tensión todo el tiempo. Muchas veces en los salmos cuando David dice, mi amigo íntimo, mi amigo se ha vuelto en contra de mí. Yo creo que de pronto está hablando de Joab, el general del ejército. Tenía una tensión continua y al final de la vida no terminó bien la relación entre David y Joab. Joab no le hizo caso, hizo matar a Absalón y David se echó a llorar. Se echó a llorar por tantas horas y todos los soldados tuvieron vergüenza porque pues, primero el rey tiene que salir huyendo de Jerusalén por este hombre, este hijo rebelde,
y ahora lo matamos para que él pueda volver a Jerusalén. En vez de alegrarse, se echa a llorar. Entonces Joab se acerca a David y le dice, David, hazme caso. Si tú no cambias de actitud, tú no vas a tener a nadie en tu lado. Todos vamos a dejarte. Y David hizo caso a Joab. Dice, bueno, yo me voy a componer. David se compone y regresan a Jerusalén. Pero un momento de tanto dolor, tener que salir de Jerusalén y luego regresar, pero ya sin hijo. Es que el dolor de David es tremendo, tremendo. Entonces, cuando uno estudia estas historias, aprecian todavía más los salmos, ¿no? Hay más salmos de lamento, de queja, de frustración, que hay salmos de alegría, ¿no? ¿Sabía eso? Hay más salmos de queja, de frustración, de salmos de alegría. Y algunos, pues los famosos, más que todos, son de alegría, de adoración, de fe. Pero hay más, todos los salmos de los 50, puros salmos de frustración y sentimiento negativo. Hay más, y muchos vinieron también de esta época. Bueno, hubo otra rebelión también en 2 Samuel 20. Luego Adonías se levantó en contra de él, ya comentamos ayer en Primero de Reyes, cuando David ya estaba ya muy enfermo y anciano, entonces aprovecharon de la situación y la transición entre David y Salomón fue muy difícil, muy doloroso. Entonces, eso fueron detalles que no hablamos ayer de David que valen la pena hablar. Ahora, la diferencia con Primero de Crónicas, bueno, es increíble. Todo lo que yo acabo de relatarles, nada de eso está en Crónicas. Es interesante. Nada de eso del dolor de David está en Crónicas. Casi todos los relatos sobre los sufrimientos de David están ausentes de Primera de Crónicas. Parte de la razón es que Crónicas está condensando las cosas. Pero otra cosa está pasando, porque esos son relatos importantes y se pueden resumir las cosas, ¿no? Como vemos en el Nuevo Testamento, a veces vemos relatos que son largos en un evangelio, en otro evangelio son más cortitos, pero sencillamente todo eso que yo acabo de compartirle, nada de eso está en Crónicas. Entonces, tomemos nota de eso y vamos a seguir pensando por qué. ¿Por qué Crónicas deja fuera no solamente los pecados, sino todos esos relatos de sufrimiento de David? ¿Por qué será eso? Lo que añade Crónicas, y no hemos hablado de esto hasta el momento, solo hemos hablado de lo que Crónicas deja fuera. Crónicas añade unas cosas que no están en Reyes y Samuel. Por ejemplo, cuando David instala el arca del pacto, esa es gran celebración que después el arca estaba en la tierra de los filisteos y logran traer el arca de nuevo y hay una gran celebración en Jerusalén y David danza. En Crónicas no solamente danza, sino hace cantar una gran canción. Un salmo. Vemos un salmo, es el Salmo 105, básicamente, un pedazo grande del Salmo 105 sale de ese momento del regreso del arca, de la palabra de Dios regresando a su lugar. Ahora, una vez con mi esposa sabe que yo me ofendí con la candidatura de un pastor en una iglesia, porque estuvimos en una iglesia donde un pastor de 15 años estaba saliendo y se presentó otro pastor para el puesto, para reemplazar este pastor que estaba saliendo. Y el nuevo pastor predicó sobre este pasaje y dio a entender que en la iglesia nuestra, que la palabra de Dios no estaba siendo predicada correctamente y que él estaba reinstalando el pacto, la palabra de Dios correctamente en la iglesia.
yo aprendí algo, yo me quedé calladito. No, solamente hablé con uno de los pastores y yo dije, algo está mal aquí. ¿Por qué está diciendo, por qué escogió ese pasaje? No es prudente dar ese mensaje de que el pastor anterior, pues no lo dijo, pero dio a entender al predicar sobre ese pasaje. Él está trayendo que tiene que haber celebración, que él está... También en la versión de Crónicas se reparte tortas de uvas pasas y repartió tortas de uvas pasas. Y yo dije, es que está sobornando la congregación. Y había una votación y todo. Yo hablé con alguien y dije, algo está mal con este man. ¿Estoy loco o qué? Y nadie, y yo decidí, como solamente fui yo, no armar un escándalo, ¿no? Dentro de 1 año y medio, ese pastor lo sacaron corriendo porque estaba hablando mal de gente. Uno con tiempo, pues uno tiene que ser cauteloso, ¿no? Cuando uno tiene una presión, a veces es solo en una presión, pero a veces uno tiene que... Yo quisiera haber hablado con más de un copastor, tal vez con unos más de los líderes, porque bueno, eso para advertencia de cómo hay que tener cuidado cómo uno escoge los pasajes para predicar, porque a veces uno está diciendo cosas que no debe estar diciendo con la escogencia. Bueno, de todos modos, David en ese pasaje en Reyes es más sencillo. En Crónicas hay más detalle y hay un salmo ahí metido, increíblemente. Bueno, entonces, también Crónicas añade otra cosa. Añade más detalles sobre las preparaciones para la construcción del templo. No solamente, estamos hablando de capítulo 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 capítulos nuevos sobre la vida de David que no están en Reyes. Crónicas saca casi todo el pecado de David, todo el sufrimiento de David y mete 8 capítulos sobre las preparaciones del templo. ¿Qué está pasando? Es otra perspectiva. Otra perspectiva. Vamos a hablar más sobre eso para desarrollar la idea. Bueno, unos detalles más sobre Salomón, y eso va a ser más breve. Su oración, ayer hablé un poco mal de Salomón, ¿no? Dije que es un personaje enigmático, que no hay rey que nos deja más confundidos, más perplejos, de que el hombre más sabio sobre la tierra por un lado y el rey que abrió a Israel a la idolatría. El rey que fue responsable por la división entre norte y sur. Entonces, no entendemos qué pasó. Pero creo que solamente hablé de las cosas malas de Salomón. Había cosas buenas de Salomón. Su oración al inaugurar el templo incluye una conciencia de la bendición abrámica. Si usted estudia Génesis, todo muy bonito, capítulo 1, 2, 3, pero cuando llega a capítulo 12, el comienzo de la vida, no la vida, pero de la narrativa sobre Abraham, eso comienza con la promesa de Dios, ¿no? Dios pide 3 cosas, que Abraham deja su nación, su tierra, su familia, y que Dios le va a dar otra tierra. Entonces Dios le da lo que llamamos la bendición abrámica, ¿no? Todos los que le bendicen van a ser bendecidos, todos los que le maldicen van a ser maldecidos, y todas las familias de la tierra serán bendecidos en Él, ¿no? Eso es la bendición abrámica que nosotros como cristianos recogemos a través de Jesús, ¿sí? Jesús ha extendido la bendición abrámica hacia la eternidad y nosotros que nos conectamos con Jesús, que somos parte de su cuerpo, somos instrumentos de bendición para todas las naciones. Es la bendición abrámica. Pero ¿qué pasa entre Abraham y Jesús? No mucho.
hay muy pocas menciones de la bendición abrahámica en el Antiguo Testamento. Un lugar donde se encuentra es en la oración de Salomón en la inauguración del templo. Él hace la larga oración pidiendo la bendición de Dios. Y en esa oración, él pide que esa bendición del templo se extienda a todas las naciones. No hay mucho de ese lenguaje que en el Nuevo Testamento ya es muy cómodo para nosotros, muy común, porque a través de la Gran Comisión entendemos que el propósito de ir y hacer discípulos a todas las naciones es para que la bendición de Dios caiga sobre todas las naciones, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no hay mucho pensamiento de eso, ¿no? Dios está preparando al pueblo para hacer esa bendición, pero ya en este punto, gracias a David y algunas cosas que hizo Salomón, el pueblo de Israel ya estaba preparado para hacer bendición a todas las naciones. Y qué triste que Salomón luego la embarró, ¿no? Porque eso dije ayer, y ahora voy a decir algo negativo de Salomón. El mismo que creó el templo de Dios, también creó templos para otros dioses en la parte posterior de su vida. Entonces, eso nos deja perplejos. Otra cosa buena que dijo Salomón es que él enseñó al pueblo que a pesar de la grandeza, la belleza del templo que había construido, Dios no habita en templos. Dios es mucho más grande como para habitar, demasiado grande para habitarse en templos. Eso no quiere decir que Dios no puede ser presente en un templo. Dios llena el templo de su gloria, en ese mismo relato, en Primero de Reyes capítulo 8. Dios llena el templo pero eso no quiere decir que Dios se limite al templo, ¿no? Entonces, igual en nuestras vidas, Dios habita en nosotros, pues no está limitado en nosotros, ¿no? Dios habita ya entre muchos pueblos, en todos que seguimos a su Hijo. Dios habita en nosotros. Entonces, Salomón tenía una buena teología en ese sentido, hizo una buena contribución. Entonces, Salomón hizo muchas cosas buenas y unas muy malas también. Nos deja perplejos. El rey que más nos confunde. Bueno, yo creo que eso una mano por la preparación de Juan, que ya, imagínense, estaba listo. Vamos a ver qué pasa ahora si eso se pifea. Bueno, ¿algún comentario, último comentario sobre David o sobre Salomón? Pensando yo aquí que pues, los reyes definen mucho cómo es un pueblo, pero el pueblo ya estaba como definido desde que salió de Egipto. El pueblo en su corazón no abandonó Egipto y la idolatría siempre lo acompañó. Por ahí hay un dicho que dice que el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Entonces yo creo que equilibrada la cosa ahí. Eso mira, a veces uno plantea preguntas y da motivo para repasar toda la historia otra vez. Hermano, le reto a estudiar a partir de Roboam y mirar las veces que el pueblo siguió al rey y las veces que el rey siguió al pueblo. A veces pasan en las dos direcciones. En general, el principio es justo, ¿no? Que el pueblo, el rey como se conforma al pueblo, ¿sí? Pero a veces pasa completamente en la dirección opuesta, que sube un rey que es bien corrupto y dentro de un rato todo el pueblo está corrupto, ¿no? Entonces pasa en las dos maneras. Pero gracias por la observación y eso da motivo para que vuelva a leer todo la lectura de esta historia nunca acaba porque uno plantea nueva pregunta y tiene que volver a leer todo. Y cada vez que uno lee es más grato todavía porque estas historias de reyes y crónicas son tan preciosas que cada vez que uno las lee ve nuevas cosas. Bueno,
Gracias. ¿Qué vieron en la tarea que los que estuvieron anoche? Los dejé una tarea de comparar Primero de Reyes 10 a 12 con Segundo de Crónicas 9 y 10. Esas son las historias sobre las historias sobre la última parte del reinado de Salomón. ¿Vieron alguna diferencia? ¿Qué vio? Bueno, las diferencias que vi es cómo manejaban las unidades de medida, que unas mencionaban kilos y las otras mencionaban ciclos. Ah, yo no había visto eso nunca. Sí, o sea, mencionan diferentes unidades de medidas para el oro y bueno, en fin, en dos lugares diferentes. Bueno, gracias por esa observación. Bueno, y también pues vi varias diferencias, pero imagino que los compañeros también quieren decir. Bueno, ok, vamos a dejar para otros. Otra diferencia que notaron. Ingrid. Menciona la ciudad, gracias. Rohan le dedica como más tiempo a toda esa parte logística de cómo reforzó, cómo protegió las ciudades y las menciona, pues, o sea, como que Rohan no, sino Crónicas. Menciona como que le dedica más tiempo a esa parte que Primera de Reyes no. Menciona también la familia de Roboam, que en el otro tampoco lo menciona. Un poco pues más como que detalle le dedica sobre- con más detalle. Crónicas da un poco más detalles sobre Roboam, eso sí. Hay una diferencia más, por lo menos una, que es, digamos, el elefante en la sala. Pero aún antes, ¿qué tal Salomón? Las mujeres de Salomón no se mencionan, por ejemplo, en Crónicas, y pues en Reyes sí se menciona, en Primera de Reyes se mencionan las mujeres de Salomón, los adversarios de Salomón, la parte en la que Jeroboam se rebela contra Salomón, mientras en Crónicas no se hace mención a ninguna de estas historias. Muy bien. Entonces, lo mismo que vimos en el caso de David, que Crónicas está dejando fuera los pecados de David, más que casi todos los pecados, esos pecados tan terribles que hemos estado comentando de Salomón, de edificar templos y altares para los dioses ajenos, como resultado de casarse con tanta mujer extranjera, que produjo la división entre el reino de norte y sur, todo eso se queda fuera de Crónicas. ¿Por qué será? ¿Por qué Crónicas va a dejar afuera un hecho tan importante? Si fuera fácil de explicarlo en una frasecita, se lo haría, pero con tiempo van a ver. Vamos a entender poco más. Otra diferencia. Voy a tenerles otra tarea esta noche. Creo que va a ser más fácil todavía. Entonces, la primera gran diferencia entre Samuel Reyes y Crónicas, ahora entonces vemos que aplica a Salomón. Crónicas no relata los acontecimientos indecorosos de las vidas ni de David ni de Salomón. Deja fuera los acontecimientos indecorosos tanto de David sino de Salomón. ¿Será que va a dejar fuera todos los pecados de todos los reyes? Vamos a ver. Tal vez Crónicas solamente dice las cosas buenas. Ya sabemos que no, ya leímos aquí. De Roboam, Crónicas muestra a estos reyes, pero en Crónicas no usa las mismas palabras, pero Crónicas sí habla del error de Roboam. Sí habla del error. Iba a decir otra cosa. Sí, eso es otra diferencia. Muy bien. Entonces,
Eso fue la primera gran diferencia que notamos ayer, aplicado a David, también aplica a Salomón. Bueno, seguimos adelante entonces directamente con Roboam y con Jeroboam. Estamos llegando a 7:30, pero quiero mirar esta parte. Esos son los pasajes para mirar, no vamos a leerlos todos. Roboam escogió la filosofía de la mano de hierro, eso es lo que ya hablamos aquí en 1 Reyes 12, 1-8. No le funcionó y perdió las tribus del norte. Entonces, la perspectiva de Crónicas es que fue por la mano dura de Roboam que eso pasó. Reyes da una perspectiva un poco más global, más panorámica, de que Roboam, a tomar esa decisión de la mano dura que forzó que las tribus del norte se aislaron, eso fue cumplimiento de la disciplina del castigo, de la consecuencia del pecado de la idolatría de Salomón. Entonces, las perspectivas son un poco diferentes. No es contradicción, sencillamente son dos perspectivas diferentes. En Reyes, todo esto fue resultado del pecado de Salomón. En Crónicas solamente vemos el error de Roboam. Jeroboam se vuelve el rey de las tribus del norte. ¿Quién fue este Jeroboam? Fue un oficial, tenía el cargo de mandar obras de construcción y fue muy popular. Y iba recogiendo más y más apoyo de los otros y llegó a punto de ser como un caudillito ahí entre el pueblo. Y entonces había una tensión con Salomón. Y Salomón pues no quería otros líderes ahí entre el pueblo. Entonces se fue Jeroboam hasta Egipto. Y cuando se murió Salomón, subió Roboam. Entonces regresa Jeroboam y hace esa, y con él es el vocero del pueblo en este pasaje que dice, pues pedimos que Roboam, pedimos que usted como rey ahora, comenzando de nuevo, sea un poco diferente como su papá Salomón. Salomón aparentemente fue un poco duro, ¿no? Fue un poco duro, puso mucha carga hizo muchos proyectos de construcción, exigió mucho. Entonces el pueblo está pidiendo algo de refrigerio, algo de alivio. Y Roboam dice, no, escucha los consejos de los jóvenes, no de los ancianos. Y eso cree la división. Entonces Roboam, como ya era el caudillo del pueblo, él era de Efraín, que no es muy en el norte, pero se va al norte, se establece en Samaria. Entonces ya el país se divide en dos, en el sur, Judá, 2 tribus, Judá y por lo menos parte de Benjamín. El norte, las otras 10 tribus, todos bajo el rey Jeroboam. Y ese rey, muy malo. Uno pregunta, Dios, ¿por qué lo escogió? No sabemos. Dios veía mucho potencial en él, pero resultó un hombre muy inseguro. Él notaba todos los años que la gente salía del norte para ir en peregrinaje a Jerusalén, por lo menos 3 veces al año, como hacían los judíos buenos, para celebrar la Pascua, para celebrar cabañas, cabañas, tabernáculo. Yo les dije que soy más judío, ¿sí? Ya, ahora me creen, ¿no? Dice las fiestas judías. Bueno, entonces salían para celebrar esas fiestas. Entonces se le ocurrió algo. Dijo, pues si siguen yendo allá, pues se van a mañar cuando se van para allá. No me van a apoyar. Mejor yo pongo unos dioses aquí en el norte que representan a Jehová. Pues porque no sean unos becerros de oro, porque eso hay historias con eso. Entonces, qué mala idea, ¿no? Becerro de oro, ¿no? Entonces hacen unos becerros y los instalan y dicen, bueno, esos representan el Dios que los sacó de Egipto. Y así quedó.
creó toda una religión paralela a la religión en Judá. Escogió, ya dejó por un lado los levitas, escogió otros levitas, no eran levitas, otros para manejar el culto en los templos alrededor de esos becerros de oro, y eso fue el comienzo de una larga historia de apostasía del norte. Eso es lo que hizo Jeroboam. Entonces todos los reyes del sur se comparan con David. Todos los reyes del norte se comparan con Jeroboam. El norte empezó mal y siguió mal. Claro que David no fue el primero del sur, ¿no? ¿Quién fue el primero del sur? Saúl. Pero no hablamos de Bruno, no hablamos de Saúl. Desde Crónicas, desde después de la muerte de Saúl, no se vuelve a mencionar Saúl para nada. Él es un rey borrado de la memoria en la historia del resto de los reyes. Solamente el punto de referencia es David, ¿sí? Tanto en Reyes como en Crónicas. Bueno, entonces, Jeroboam se vuelve en el norte y eso es la parte interesante. Se me olvidó su nombre, hermano. Josué. Entonces Josué hizo una pregunta ayer acerca de qué pasó con las 10 tribus, porque ya sabemos, más adelante las 10 tribus del norte van a ir al exilio por esta apostasía que nunca van a superar. Muy interesante este pasaje de 2 Crónicas 11, 13 a 17. Entonces ya estamos apreciando hoy cosas que añaden Crónicas. Primera de Crónicas es sobre David, sin pecado, sin sufrimiento. Segunda de Crónicas arranca ya con Salomón, y cuando ya llegamos al capítulo 11, entonces vemos lo siguiente. 11, 13, 17, ojalá que ese es el pasaje correcto. No, segunda Crónicas 11. Aquí sí. Esto comenzando sobre la prosperidad de Roboam en el tiempo de Jeroboam. Los sacerdotes, versículo 13. Yo sé que es difícil ver los números. Segunda de Crónicas 11, versículo 13. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboam, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas vivían en el norte, estaban esparcidos entre todas las tribus, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Imagínense. Y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ¿qué está pasando con las 10 tribus que se supone que se van a perder más adelante? Representantes de cada tribu que quería seguir al Dios verdadero y no los becerros de oro, se iban hacia el sur y se quedaban ahí, porque el norte se había vuelto corrupto. Entonces, decir que es cierto que las 10 tribus no volvieron de exilio, pero ya en el tiempo de los reyes, comenzando con Roboam, gente de las diferentes tribus comenzaba a reubicarse en el sur. Entonces, por eso dije la situación un poco más complicada. Josué, le prometí la respuesta el jueves, pero violé mi propia regla y me adelanté un poco, porque ya puede ver cómo pasan las cosas. Eso es lo que yo comenté ayer, que hasta hace poco nunca me di cuenta de eso, lo que estaba pasando, que
porque uno después del exilio lee de 12 tribus. ¿Y cómo así? 12 tribus. Si 10 tribus desaparecieron, nunca volvieron. Pero tiene algo que ver con eso, que los verdaderos seguidores de Dios se reubicaron en el sur. Y no necesariamente se volvieron parte de Judá, sino más bien, pues tal vez se mantenían algo de su identidad. Haga de cuenta, una colonia de los de Aser, los de Dan, y otra colonia de los de, ¿cuál es otro? De Manasés, ¿sí? Otras tribus comenzaron entonces la situación un poco diferente. Bueno, ya son las 7:40, tomemos un descanso y luego seguimos con la historia de los reyes y crónicas y las múltiples perspectivas que tenemos que aclarar unas cosas ahí. Cada noche es adelantar un poco la línea cronológica. Entonces, para el buen grupo que están con nosotros por primera vez esta noche, puse las cosas, algunas cosas se me quedó fuera aquí. Cautiverio del norte. Que sería, sí, 722, yo creo que la fecha que pusimos. Y también creo que pusimos 586 pusimos, cautiverio del sur. Y aunque no hayamos llegado, pusimos 723, ¿no? Aunque no hayamos llegado todavía a esas fechas, comentamos que estos libros históricos se están contando desde estos puntos históricos, con estas cosas ya han pasado. Entonces, y estos cautiverios que fueron tan trágicos, tan destrozadores, esos están en el pasado y los autores de esos libros creemos de pronto Jeremías, en el caso de los libros de Reyes, y Esdras, en el caso del libro de Crónicas, están explicando con estas historias por qué pasó lo que pasó, por qué Israel, las tribus del norte y luego Judá tenían que ir al exilio. Entonces, supremamente importante estas fechas. David, muy fácil de recordar, es 1000. Salomón, por ahí, más o menos, digamos, 950, es una fecha aproximada. Reino dividido, 932, lo que estamos hablando ahorita, de Roboam del sur, Jeroboam del norte. Quería recalcar que Jeroboam no era de la línea davídica, Dios lo escogió, pero Roboam, nieto de Salomón, bisnieto de David, sigue la línea davídica. Jeroboam es una nueva línea que tenía la promesa de Dios de bendición si hubiera seguido la ley de Dios, y no lo hizo. Sus descendientes siguen en el trono en el norte como unos 4 o 5 generaciones. Luego se levanta otra línea en el norte y otra línea en otra línea, y cada una es mala, hasta que por fin en el año 723 se van al norte. Esa es la perspectiva más panorámica. Vamos a gastar más tiempo ahorita aquí. ¿Qué pasa aquí? Tenemos aquí, vamos a marcar no todos los reyes malos del norte, que todos eran reyes, digamos, fracasados, con la excepción de uno. Pero aún ese rey Jehú, no fue calificado como un rey bueno, pero Dios lo usó. Bueno, entonces, ¿cuáles fechas vamos a poner? El rey Acab, el peor de todos los reyes del norte. Ese rey, más o menos, 874. Rey Acab. El peor. Más o menos 874 a 42.
otro rey que vamos a poner unos reyes buenos, que estos del sur, es del norte, perdón, acá del norte, unos reyes del sur. De aquí en adelante voy a poner los reyes del sur aquí abajo, norte-sur, ¿no? Entonces tenemos el rey Asa. El primer rey calificado como rey bueno después de David y Salomón. Salomón, sí es bueno, es debatible, pero bueno. Es el primer rey bueno del norte, del sur. Otro rey bueno es el hijo de Asa, que fue Josafat, que sería aquí en más o menos. Esto ya son sur. ¿Está mal allá? Ay, perdón, sí, eso está equivocado. Sí, eso corrijo. Sí, gracias, mi esposa se fija. El rey bueno del sur. En el norte no hay ninguno bueno. Qué pena. Sí, sur. Ahí están las fechas de Asa, más o menos 910 a 875, y Josafat, 875 a 50. Lo hago grande por si acaso pueden ver, pero ahí está y van a estar las diapositivas cuando las subimos. Y eso es todo lo que vamos entonces más o menos estamos tratando este tiempo. Lo que falta sería, hay otros colores, ¿no, Jennifer? Están bien metidas aquí, pero ahí están, el azul. Entonces, los profetas vamos a poner en azul, y Elías y Eliseo son profetas más que todo el siglo IX o estos años 800. ¿Dónde los ponemos? Pues aquí. Aquí entra Elías y aquí entra Eliseo. Entonces ya estos profetas están entrando a la vez de los reyes malos del norte. Y eso es muy importante entender. Dios no va a enviar sus profetas a los reyes buenos. Dios envía a los profetas a los reyes que están pecando, ¿no? Entonces Elías y Eliseo entran para tener un ministerio durante el peor rey del norte, el rey Acab. Vamos a hablar más sobre eso. ¿Alguna pregunta entonces sobre la línea cronológica? Cada noche vamos añadiendo un poco. Ya el jueves vamos a cubrir más que todo este espacio, y el viernes este espacio. Ya ahí, sí, ministraban netamente en el norte. ¿Sí? Entonces podemos poner flechas hacia acá, ¿sí? Porque su ministerio fue netamente en el norte. Ahí es donde ministraban. Bueno, y vamos a llegar hasta ellos esta noche. Tenemos que hacer eso. Nos quedaron unos daticos acerca de Roboam. Nomás quería comentar que en Reyes, algunos que hicieron la tarea se fijaron en eso, que Roboam en Reyes más claramente fomenta la idolatría y hasta la prostitución sagrada. ¿Qué término? En la versión de Reina Valera 60 nomás dice que había sodomitas durante el tiempo de Roboam. Y en Crónicas no es claro que Roboam se arrepienta. No es claro. En Reyes no es claro. En cambio, Roboam en Crónicas sí se arrepiente. En Crónicas sí se arrepiente. Y sin embargo, aún en Crónicas no se recuerda a Roboam como un rey bueno. Este nieto de David,
ni en Crónicas se recuerda como un rey bueno, se recuerda como un rey que hizo más daño que bien. Entonces, pero por lo menos en Crónicas se documenta que se arrepintió de la maldad, de la idolatría que él fomentó. ¿Perdón? Sí. Bueno. Sí. Bueno, probablemente tiene que ver con un rito que había que tenía enfoque en la fertilidad. Entonces los pueblos antiguos tenían inseguridad acerca de la fertilidad tanto del pueblo, pero de la tierra. Entonces hacían todo lo posible en lo sexual. Entonces, hasta en los templos fomentaban actividades sexuales a estos dioses que representaban fertilidad, y uno pensaría que más que todo sería hombre y mujer, pero hasta dijeron, pues vamos, hacemos todo cosas que podamos, no solamente hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre. No, entonces se fomentaba estas actividades sexuales como para que los dioses de la fertilidad tomaran cuenta y derramaran fertilidad sobre la tierra. Eso tenía algo que ver con eso. Y el comentario en Reyes es que entonces este pecado que estaba ocurriendo en el sur, no norte, en el sur, era peor o igual de mal que los pecados de los pueblos que habían sido desterrados de la tierra. Entonces Dios sacó los pueblos anteriores, instaló a Israel para ser un pueblo justo, y están haciendo los mismos pecados que los pueblos anteriores. Entonces es un tiempo muy triste. Esas 2 generaciones de David, lo rápido que se fue para abajo. Bueno, y eso es Roboam. Pero se arrepintió, vemos en Crónicas. En Crónicas vemos que sí se arrepintió, no 100%, pero por lo menos comenzó a limpiar las cosas un poco. Bueno, entonces comenzamos a ver que frente a por lo menos los reyes del sur, vamos a ver retratos un poco diferentes, mirando Reyes primero y luego Crónicos. Nos va a dar diferentes detalles. No se contradicen, sino, o sea, el hecho que en Reyes no dice que se arrepintió, no quiere decir que no se arrepintió. Sencillamente dice que si Jeremías escribió que decidió no incluir ese dato. En cambio, Esdras, al escribir la historia, pues decidió que es importante que sepamos que Roboam sí se arrepintió a cierta medida, pero no 100%. Bueno, y eso va, y entonces, una tarea que yo pongo a mis estudiantes de Panorama de la Biblia a hacer es que estudien cada rey del sur y tienen que mirar tanto lo que dice Reyes y Crónicas, porque si solamente mira Reyes o solo Crónicas, pierden unos detalles importantes. Entonces hay que mirar los dos. Bueno, eso no quiere decir que no hay pasajes que son iguales. Si hicieron la tarea, lo que dice, por ejemplo, la vida de Salomón, su interacción con la reina de Saba. Ella es exacto, palabra por palabra. O sea, dice monos y pavos reales. Bueno, cada detalle es igual, pero otras cosas son diferentes. Entonces, hay áreas donde palabra por palabra son iguales, pero muchos detalles distintos. Y algunas cosas Crónicas deja fuera, otras cosas Crónicas añade. Entonces, muy importante comparar los dos para tener un retrato completo. Tarea para jueves. Aquí lo pongo muy grande por si acaso no lo ven. Que lean Primero de Reyes
otro color, porque ese es mi color de... Tenemos rojo. ¿Qué tal el color de tarea rojo, no? Entonces tenemos primero de Reyes 22, 41 a 50. Segundo de Reyes 3. Estos dos de Reyes con Segundo de Crónicas 17 a 20. Todo que tiene que ver con Josafat. Quiero que estudien bien Josafat en Reyes y en Crónicas. ¿Ok? Eso entre ahora y jueves. Como tienen 2 noches, yo sé que todos me van a hacer la tarea. Ahora, yo les animo que lean todo Reyes y todo Crónicas si tienen ánimo. Y si lo hacen, me dicen el jueves y yo le compro la empanada abajo. Bueno, se miran muy bien las empanadas. Entonces, mire, yo le compro empanadas y solo lee primero y segundo Reyes. Porque lee Crónicas, 2 empanadas y lee Reyes y Crónicas. Bueno. Múltiples perspectivas entonces. Quiero comentarles sobre eso. ¿Dónde más en la Biblia, en qué otros lugares de la Biblia encontramos más de una perspectiva sobre los mismos acontecimientos, los mismos eventos? Los evangelios. Entonces esto es lo que les estoy hablando, de 2 perspectivas. Una historia, pero 2 perspectivas, no debe ser muy extraño, porque ya estamos acostumbrados a tener Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, podemos decir que Mateo, Marcos y Lucas, pues como se unen como los evangelios sinópticos. Pero la diferencia entre esos 3 y Juan es una cosa seria. O sea, si uno piensa que el evangelio de Juan es un evangelio más, no, es diferente, es bastante diferente. Por ejemplo, Cristo viene pues Juan el Bautista viene. ¿Y qué es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo aparece, ¿cuál es su mensaje? Y si usted mira Mateo 3 y luego Mateo 4, igual, palabra por palabra, arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, en cambio, casi no habla del reino de los cielos o reino de Dios. Lo hace con Nicodemo. Dice que a menos que nacieres de agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces sí lo habla una que otra vez. Pero 100 veces habla de algo que los otros evangelios casi no mencionan. Lo que es el reino de Dios en los evangelios, en Juan, ¿qué sale? El que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces Juan, dándole con la vida eterna. Los otros evangelios con el reino de Dios. ¿Cuál es más importante? El reino de Dios es donde uno experimenta la vida eterna. La teoría que he escuchado es que Juan, como viejo, está escribiendo unas décadas después de la circulación de los otros evangelios y vio esa falta. Lo que él se acuerda, su relación y la predicación de Jesús, fue todo ese énfasis sobre la vida eterna, entonces él enfatizó eso. ¿Sí? Que Jesús dijo todas esas cosas, no más, por alguna razón, en los otros evangelios estaban más interesados en promover la importancia del reino de Dios, reino de los cielos, pero Juan dijo, pues no podemos dejar fuera eso de la vida eterna. Entonces él enfatizó más eso. Entonces ya vemos eso, gran diferencia, y muchas más otras diferencias en Juan, que no podemos hablar esta noche, porque esa clase sobre, no más quiero que decir, este concepto de diferente perspectiva no es nada nuevo. No más quiero que aplique lo que ya saben, que Juan es diferente
de los otros evangelios, lo aplican a Crónicas y Reyes. Pero eso del Nuevo Testamento de los evangelios es la única vez que hay diferente perspectiva en la Biblia. Vamos al comienzo de la Biblia. Génesis 1. Hay un relato acerca de la creación. Génesis 2. Hay un relato acerca de la creación, un poco diferente. Génesis 1 está preocupado por explicar la creación de todas las cosas y el papel del ser humano en relación con todas esas cosas. Génesis 2 está más que todo enfocado en el ser humano, no tanto en la relación con todas las cosas. ¿Sí? Y como que es la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, el mismo acontecimiento básico, pero dos perspectivas, Génesis 1 y Génesis 2. Ahora, para los teólogos, estuvimos conversando ayer, fue usted, ¿no?, que me preguntó sobre Eclesiastés. Hay dos perspectivas en la Biblia acerca de la sabiduría. Hay la sabiduría sencilla de Proverbios, que el hombre que guarda los caminos de Dios experimenta bendición. El hombre que desvía de los caminos de Dios sufre castigo y se deshace su vida. Eso es la sabiduría básica que vemos en Proverbios, claramente, en muchos salmos también explica eso. Tenemos otra fuente de sabiduría bíblica, el libro de Job. En el libro de Job no hay hombre más justo sobre la tierra que Job, pero ¿qué le pasó? Sufrió y sufrió y sufrió. Entonces entonces tenemos dos perspectivas frente a de la sabiduría. Tenemos la sabiduría básica que uno guarda los caminos de Dios, es bendición, no las guarda. Y una sabiduría un poco más matizada, digamos, más sofisticada, más profunda, que es que aún guardando el camino de Dios, uno puede sufrir. Y ya en el Nuevo Testamento sabemos por qué. Porque somos llamados a ser hechos a la imagen de Dios, de Cristo, y Cristo sufrió. Entonces, las dos cosas son sabiduría. Que en general uno hace lo bueno, hay bendición. Pero de vez en cuando uno hace lo bueno y no le sale. Entonces, ¿qué está pasando? Las dos cosas, dos perspectivas sobre la sabiduría. Entonces, eso de múltiples perspectivas no es una cosa del posmodernismo. Porque lo que pasa en el posmodernismo, para los filósofos, hay alguno que es graduado de filosofía. Siempre hay uno que me va a enredar después. Pero el posmodernismo se enfoca en la diferencia de las cosas y olvida que hay cosas en común. Principios universales que son constantes en la creación del mundo y solamente se enfocan en las diferencias. Y luego se vuelve político porque dicen que los que niegan las diferencias quieren controlar a todos los demás. Entonces se vuelve una situación politizada. Bueno, pero los postmodernistas tienen diferencia en una cosa. Sí hay diferencias. A veces como cristianos negamos las cosas, ¿no? Decimos, en la Biblia todo es claro. Si uno dice que no es claro, no está leyendo la Biblia. Mentira, la Biblia tiene diferentes perspectivas. Entonces en eso el postmodernismo nos ayuda. Estamos de acuerdo. Hay diferentes perspectivas. Entonces, una lección breve de epistemología bíblica. Aquí está el filósofo. Ya sabe todo eso, entonces ya está haciendo otra cosa. Epistemología es la ciencia del conocimiento. Y como cristiano uno dice, yo nomás sigo a Cristo, no me interesa todo eso de filosofía. Bueno, tiene razón. Sin embargo, si usted sigue a Cristo, para usted es muy importante el conocimiento verdadero. Entonces, hoy día alguien le va a preguntar, ¿y qué es conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento verdadero? ¿Usted qué es su explicación? Como cristianos, nosotros creemos que hay dos fuentes de conocimiento verdadero, ¿no? Está la revelación general que Dios
Dios creó el mundo entero para comunicar a nosotros su grandeza, su eterna deidad, dicen Romanos 1, 19, 20. Eso es la revelación general. Tenemos conocimiento y todo lo que estudian en la universidad, la biología, la anatomía, todas las ciencias, pero no solo la ciencia, la historia, todo es revelación general, no es malo. Luego tenemos la revelación especial. No somos capaces como seres humanos limitados de captar todas las cosas. Somos creados por Dios con limitaciones. Somos finitos por diseño. No manejamos bien el hecho de que somos finitos. Queremos ser más grandes que somos en vez de humillarnos delante de Dios y dejar que Él nos complete. No, nos alejamos de Dios y creemos que somos suficientes solitos. Entonces no manejamos bien eso. Pero bueno, la revelación, y eso ya el pecado. Entonces la revelación especial, las escrituras son necesarias como conocimiento porque, uno, somos finitos y dos, somos pecadores. Y así no captamos la verdad tal como es. Bueno, entonces Pablo confirma todo eso. Él dice, porque en parte conocemos, dos veces en el gran pasaje de 1 de Corintios 13. Hay alguno que se casó aquí y leyeron el pasaje de amor, el amor paciente, el amor... Todo. Al final de ese pasaje, dos veces Pablo dice, ahora conocemos en parte. Y como conocemos en parte, eso quiere decir que hay diferentes perspectivas. Mira, si la verdad es acerca de este aparato aquí, uno puede saber todo, es sencillo, pero la creación en sí es mucho más complicado y nuestro entendimiento es limitado. Entonces, por eso tenemos diferentes perspectivas y tenemos que apreciar las diferentes perspectivas. Ahora, eso no quiere decir que cada perspectiva vale igual, porque por eso tenemos las escrituras y por eso tenemos el revelación general, la ciencia. Podemos medir las cosas. Si alguien tiene una idea rara, bueno, miramos. Primeramente miramos la revelación general. Eso concuerda con el sentido común y lo que uno aprende en la vida. Miramos la revelación especial. Eso concuerda con lo que dice la Biblia. De pronto sí, ni nos dimos cuenta que esa idea rara, tal vez nosotros estamos en lo incorrecto. Entonces, pero muchas veces no. Entonces, lo que estamos hablando de las diferentes perspectivas, un poco filosófico, pero es hasta bíblico, porque conocemos en parte. Por eso hay diferentes perspectivas. Crónicas nos ofrece una perspectiva, Reyes otra perspectiva. No es cuestión de contradicción, es cuestión de lo que Pablo dijo, conocemos en parte, y como conocemos en parte, hay diferentes perspectivas. Cada perspectiva contribuye al retrato completo que vamos a tener al final del tiempo. Dice que vamos a entender mucho más completamente cuando vemos a Cristo cara a cara. Pero hasta ese momento vamos a encontrar muchas perspectivas. ¿Qué es la perspectiva de Crónicas a diferencia de la de Reyes? Y eso es como una de las preguntas principales que estamos tratando en este taller. Y estamos poco a poco poniendo las piezas de rompecabezas para completar y contestar esa pregunta. Hemos visto que Crónicas no incluye los pecados mayores de David y Salomón, tampoco los sufrimientos de David. Otra diferencia, y eso no hemos hablado, Crónicas no sigue los reyes del norte. Después de Jeroboam menciona a Acab un poquito y se acabó el rey del norte. Los reyes del norte. Crónicas no se molesta con los reyes del norte. Ya les he dicho que no hay ninguno que es bueno. Probablemente tiene algo que ver con eso. Pero se nos resta la pregunta, ¿por qué en Reyes toman el tiempo de relatar la vida de los reyes del norte y Crónicas no? Esa pregunta tenemos que dejar para más tarde, cuando ya profundizamos un poco más. Pero esta diferencia no hemos hablado hasta ahora. De aquí en adelante, cuando hablamos de los reyes del norte, estamos siguiendo el libro de Primero y Segundo de Reyes. Porque en Crónicas usted no va a encontrar nada de los reyes del norte,
después de Jeroboam. Como se descartó el norte. El cronocista, si fue Esdras o quien les dice, no vamos a perder tinta para comentar sobre estos reyes. Vamos a enfocarnos en los reyes del sur. Entonces, eso es otra perspectiva. Entonces, vemos que Crónicas está mucho más enfocado en los reyes del sur. Mucho más enfocado. Mientras reyes, los del norte y los del sur. Eso es algo de la diferencia de la perspectiva. Entonces uno podría concluir que Dios abandonó al norte, y eso no es cierto. Dios no abandonó al norte. Y eso dice en varias partes de Reyes. Dios no abandonó al reino del norte. ¿Cómo sabemos? Porque Dios envió a dos de los profetas más maravillosos de la Biblia, Elías y Eliseo. Y yo doy gracias que en español se entiende dos palabras diferentes, Elías y Eliseo. En inglés es Elijah y Elisha. Y no se entiende la diferencia. Yo ni hablando inglés, nunca he entendido. Elijah y Elisha. Elías y Eliseo. Entonces Dios envió estos dos reyes en este siglo. Aquí entra el rey Acab, más o menos en el año 874, ya entrando a esto de los 800. Y Dios anda enviando a Elías y Eliseo en ese tiempo. Entonces, no es nada cierto que Dios abandonó al norte. Dios envió dos profetas estrellas. Ahora, no fueron lo que llamamos los profetas escritos, como Isaías y Jeremías, pero eso no quiere decir que no fueron reyes, no fueron profetas grandes. O sea, cuando hablan de Cristo, Cristo dice, ¿quién dice el pueblo que yo soy? Algunos dicen que usted es Elías, ¿no? Así de grande es ese profeta. Elías fue pesado. Sí, ahí llegamos, bien pesado. Pues no dejó nada escrito, pero unos milagritos, sí. Milagrotes. Entonces Dios envió a Elías para llamar, entonces a llamar, ¿qué es el propósito de esos ministerios de Elías y Eliseo? Demostrar el poder y el amor de Dios para traer este pueblo de Dios en el norte al arrepentimiento. Eso es un Dios que ama a su pueblo. Estamos hablando de cuestiones de décadas y décadas de ministerio de estos grandes profetas para alcanzar ese pueblo del norte que cada vez se aleja más. Entonces, a diferencia de todo profeta desde Moisés, estos dos tuvieron un gran ministerio de milagros. Pues estaba Samuel, ¿no? Samuel, un gran profeta, pero no sabemos de muchos milagros que hizo. Alguno probablemente hizo, no me acuerdo, pero no se conoce como profeta de milagros, ¿no? Natán, que confrontó a David, un gran profeta. Natán o Nataniel, ¿cómo se llama? Natán. Pero bueno, el hecho de que David se arrepintió tal vez es un milagro, pero pues es bueno como chiste, pero sabemos que sí es importante. Bueno, a diferencia de todo profeta, aquí tenemos milagros. Entonces hablemos un poco de los milagros en la Biblia, que no ocurren a través de la Biblia entera, sino en oleadas. Los milagros ocurren básicamente en 4 oleadas. Algunos dirían 3, algunos 5, hay debate. Pero sabemos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los guió por el desierto, en una época de grandes milagros, ¿no? El próximo tiempo de muchos milagros es aquí, en el ministerio de Eliseo y Elías. Haga de cuenta que no ha pasado desde... Sí, hermano. Alejandro. Se puede ver como un milagro cuando Eliseo como que maldice a los niños y salen los osos. Hermano, ¿por qué dijo eso Eliseo? Tanto él, mire, tanto el hermano Alejandro como yo nos acordamos de ese milagro porque esos niños dijeron calvo, calvo.
Una vez solamente tenemos una conciencia, una sola vez que Cristo hizo un milagro que no fue en servicio directo a la gente. Es cuando caminó sobre las aguas para llegar al otro lado, sobre el lago. Y eso es el único milagro que sepamos del ministerio de estos dos, que no fue a beneficio de los demás. Pero sí, fue como, yo diría que fue un milagro, pero uno bien raro. Bueno, entonces, oleada 1, salir de Egipto. Eso segunda oleada. Tercera oleada allá durante el cautiverio para Daniel, ¿no? Que se sobrevivió ahí entre los leones y lo echaron en el horno, a los 3 en el horno, no sé. O sea, había milagros pasando allá, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento, el tiempo de Cristo y de los apóstoles. Entonces concluimos que los milagros ocurren cuando Dios está en movimiento en una forma muy especial. Entonces, no podemos decir por la falta el hecho de que Crónicas no incluye estos relatos del norte, sobre los reyes del norte, eso no quiere decir que Dios no quiere a su pueblo en el norte, porque Dios, para que hagan milagros a través de Elías y Eliseo, que solamente estaban en el norte, eso quiere decir que Dios está haciendo una obra especial en el norte para alcanzar su pueblo. Y muy triste que el resultado no fue bueno. Esperamos, pues lo que leímos antes, esperamos que durante el tiempo los que seguían a Dios, y no está escrito, pero esperamos que los que seguían a Dios, los que realmente querían ser seguidores verdaderos del Dios verdadero, poco a poco se iban para el sur, donde en verdad se alabó a Dios. Hermana. Con la pregunta que usted hizo ahorita en relación a Samuel, que si habían visto que habían hecho manifestación o milagro, se puede meter allí cuando el Mispael oró y cayó truenos y el ejército filisteo los derrotó, o también cuando el profeta dijo que Dios se había enojado porque el pueblo había pedido un rey y vino una tormenta que casi los mata. También se puede. Sí, o sea, por eso no se puede decir que no hay milagros entre Moisés. Sería incorrecto decir que no hay milagros entre Moisés y Eliseo y Elías. Hay un milagrito aquí, uno ahí, pero esas oleadas de milagros no pasan sino en ciertos puntos donde Dios está haciendo una obra especial. Entonces vemos que Dios está haciendo una obra especial para alcanzar esas tribus del norte que son parte de su pueblo, son descendencia de Abraham, pero cada vez más alejados. José. ¿Qué se puede decir, opinar sobre los milagros de todos estos avivamientos y el movimiento pentecostal y todo eso? Bueno, o sea, pues ya hablamos de los milagros del Nuevo Testamento, que es el evento especial del Nuevo Testamento, la llegada del reino de Dios, de la salvación, y eso se extiende en lo futuro, ¿sí? Entonces, lo que vemos hoy día, por ejemplo, es cuando un misionero va a un nuevo lugar, donde nunca ha estado un misionero, muchas veces pasan muchos milagros. Entonces, donde el evangelio va adelante. Y el pentecostalismo, pues, fue una manifestación del Espíritu Santo tremendo, ¿no? Renovando la iglesia. Entonces, para un siglo muy diferente, el siglo pasado, ¿no? Muy diferente. Y estamos enfrentando otro siglo difícil, yo creo. Necesitamos otra ola de milagros. Eso sí, yo creo. Bueno. Los milagros de Elías rápidamente, vamos a terminar a las 8:45 yo creo, incluyen los siguientes: la multiplicación de alimento aceite para una viuda, resucitar un muerto, la victoria sobre los profetas de Baal, eso es lo más famoso, ¿no? Esa confrontación de poder entre el Dios verdadero, el profeta, el Dios verdadero, y los profetas de Baal. Ese es el milagro más famoso del ministerio de Elías. Y luego, pues, la crisis personal que tuvo después de agotarse en esa experiencia, ¿no?
la victoria sobre los profetas de Baal, capítulo 18, sustento milagroso en el desierto, ¿no? Cuando él estaba allá en su depresión y Dios envía unos cuervos para traerle comida. Luego pues él decide que su ministerio para el norte necesita extenderse más allá de su estadía en la tierra. Entonces escoge a Eliseo. ¿Y qué pide Eliseo? Una doble porción de su espíritu. Entonces si uno cuenta los milagros a través de Eliseo, son mismo número multiplicado por 2, mucho más milagros. Eso fue la doble porción. Entonces, vemos más milagros todavía, sanidad de agua y tierra en 2 de Reyes 2. Tenemos una aparición de estanques de agua en tierra seca. Tenemos multiplicación de aceite. Otra vez resucitó muerto. Se sanó una olla de guiso envenenado. Con mi esposa tenemos memoria una vez como éramos pastores de jóvenes en una iglesia y se estaban haciendo un arroz en una olla grande y salía el arroz amargo. ¿Y qué hicieron para que en un momento u otro se oraron y y ni siquiera era una iglesia pentecostal, hermano? Menonita. ¿Ah? Dios hace milagros en todas las iglesias que son verdaderas. Bueno, Dios, ¿qué más hizo? Multiplicación de panes en 2 de Reyes capítulo 4, que es una sombra, una pequeña visión de lo que va a hacer Cristo. Cuando Cristo viene y hace la multiplicación de los panes y los peces, la gente está pensando, eso es lo que hacía Eliseo. Sanó a Naamán el leproso, ensegueció un ejército, entonces doble porción de milagro. ¿Por qué? ¿Por qué aquí de repente? Porque este pueblo está cada vez alejando de Dios y Dios en su misericordia extendiendo su mano a través de los profetas para ganarlos de nuevo y no quieren. Lo más increíble, pues, en Crónicas, todos esos milagros no va a encontrar ni uno solo en Crónicas. ¿No es raro eso? Es bien raro, es bien extraño, pero tiene que ver con estas dos perspectivas. Crónicas está enfocado en el sur y Reyes norte y sur. ¿Pero por qué? Esa pregunta tenemos que seguir indagando y ya el jueves podemos ver más sobre eso. Están narrando la misma historia, pero desde otra perspectiva en Crónicas, ¿no? En el norte, sin embargo, como dijimos, a pesar de todos los milagros, no hubo arrepentimiento significativo. Todos los reyes del norte, considerados malvados. Acab fue el peor de todos. Él es el que fomentó la idolatría y la injusticia con su esposa Jezabel. No tenemos tiempo para entrar en detalles, vale la pena leerlo. Lo peor que hizo fue con un tal Nabot, que le dio Nabot, ¿no? Amor, en español, Nabot. Y tuvo envidia Nabot para una tierra aparte y al lado. Y Jezabel dijo, pues si usted es rey, tome la tierra. Entonces tramaron una forma de quitar la tierra de Nabot. Y eso fue el golpe fatal. O sea, después de eso ya no había remedio para Acab. Sin embargo, si uno lee esos pasajes en Reyes, Dios es paciente con Acab, hasta con Acab, el más malvado de todos. Luego aparece Jehú y Dios lo usa para exterminar, una palabra un poco fuerte, pero la Biblia misma le dice, para exterminar toda la descendencia de Acab. ¿Sí? Dios usa Jehú. Entonces Jehú es el más usado en el norte y él mismo se termina corrupto, pero no tanto como los anteriores. El único medio, como se dice los niños, el menos peor, menos peor. Entonces, pero Dios a través de todo no abandonó su pueblo. Eso dice en segundo de Reyes, nomás un versículo.
Segundo de Reyes 13, 22, 23. Dice, y no es el versículo correcto. 22, 21. Ah, sí. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, hablando del reino del norte, mas Jehová tuvo misericordia de ellos. No, comienzo con 22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Ahora, ese hasta hoy no es hasta hoy, es hasta cuando fue escrito. No, hay que recordar, cuando uno lee hasta hoy, no necesariamente se refiere hasta el día de hoy, sino hasta el día cuando fue escrito eso. Entonces, Dios no abandonó su pueblo, envió sus profetas, sus grandes profetas. Entonces, lo que vemos es la longanimidad de Dios hacia el reino del norte. La implicación, seguimos intercediendo por las personas a quienes amamos, aunque no vemos resultado. ¿Quién tiene en su vida a alguien por quien está orando, que está alejado de Dios y usted no ha visto respuesta? Levanta la mano. Usted tiene personas en su vida que usted ama y está alejado de Dios, ¿no? Y usted lleva años, yo tengo más de 40 años orando por alguna persona y no he visto respuesta, pero para algunos sí. He visto respuesta, el jueves le cuento porque dije, pero sí he visto respuesta muy importante, especialmente donde vivimos, nuestro barrio, y con algunos familiares. He visto, pero por otros no he visto respuesta. Hay que seguir intercediendo. Eso es lo que vemos, Dios su paciencia enviando a esos profetas, Elías y Eliseo, Dios con tanta misericordia, esperando siglos para ese reino se convirtiera. Tenemos esperanza que algunos sí se convertían y se iban para el sur, pero no todos. Ya sabemos que al final los del norte se van y los que se van, entendemos que sí no regresan. Entonces, eso es parte de la razón que de los de Crónicas decide descartar la historia del norte, porque se van. Bueno, entonces Habacuc 3, 17, 19, pasaje muy conocido, terminamos con eso. Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esas alturas son lugares donde tenemos que servir, ¿no? Mientras esperamos que Dios obre entre la gente donde no hemos visto respuesta, mientras estamos esperando que Dios obre en las partes de nuestras vidas que no han cambiado a pesar de buscar a Dios tanto, tenemos que seguir sirviendo, ¿no? Tener corazones de siervo, igual que vimos en el comienzo con Roboam. Eso fue el error que terminó en la división del reino. Alguien que decidió no tener corazón de siervo. Entonces, mientras estamos esperando, sigamos sirviendo. Amén. Oremos. Señor, gracias por lo que aprendemos en esta historia con dos perspectivas, Señor. Yo pido que cada uno aquí puede tomar algo que está aprendiendo, ponerlo en práctica para que sea parte de su vida, para que puedan servirte mejor cada vez. Y cada uno aquí tenemos personas en cuyas vidas no hemos visto tu mano obrar todavía, pero sabemos que tú amas las personas a quienes nosotros amamos. O sea, tú pones tu amor en nosotros y tú amas a esas personas aún más que nosotros amamos. Danos longanimidad para seguir intercediendo y mientras tanto seguir sirviéndote
sabiendo que tú, Señor, obras tus milagros en el tiempo que tú tienes designado. Señor, lleva con bien cada uno a su casa y oramos de nuevo que podamos estar juntos el jueves y el viernes para terminar este estudio tan especial de los reyes y las crónicas, el libro de las crónicas. Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, que les vaya bien, que disfruten el día de fiesta, ojalá que no tengan que trabajar mañana y nos vemos de nuevo el jueves.